Ya, empezaremos. A todo chanco, ya. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, mi gente latino, a un nuevo capítulo de su podcast favorito, Offstage, un podcast sobre los comienzos en el arte y en el teatro. Hoy día vamos a empezar con las preguntas cortitas, como siempre. Su nombre. Tomás Ignacio Salas Quevedo. Su nombre artístico. Chill Chicken. Ella. Edad. 25. Jovencito, amigo. Soy un cabro. Año de egreso. El 2023. 2023. Sí, 2023. Mirando la ficha. Puta el pedo. Bueno, eso eran las preguntas cortitas porque en realidad son todos de la Finis, ya lo he dicho en otros capítulos. Partamos con las preguntas ya complicadas. ¿Por qué decidiste entrar a estudiar actuación? Qué complicado. Y no sé, al principio no conocía mucho sobre la carrera en verdad, ni de la actuación, entonces era como... Intuitivamente me gustaba transmitir cosas a la gente, trabajar con las personas en verdad. Y eso siento que tenía capacidades también histriónicas. Guapo. No, pero en general es eso, como conectar con las personas. Ya. ¿Y a qué edad más o menos decidiste ya como voy a estudiar esta wea? En primero medio. Ah, ya Pero igual, mi joven. segundo primero medio. Ya, pero igual jovencito. Sí. Y en verdad, como te digo, nunca estuve cerca de eso. Nunca. Pero intuitivamente me gustaba y hasta el día de hoy no estudiaría nada más. Lo pensaba y No. no. Está bonito igual. ¿A cuántas escuelas postulaste? Postulé a la vida y por haber. Ya. Menos al humanismo cristiano. Y como te digo, donde desconocía en verdad, de hecho no sabía ni que se hacían pruebas especiales. Como Ya. hasta las 2 semanas de que se fueran las pruebas especiales. Y con mi mamá estábamos investigando y hay que hacer pruebas especiales. ¿Qué tan especiales? ¿Qué tan especial tengo que ser? Sí, postulé a todas. A la Mayor, a la Chile, a la Cato, a la Finis, a esas. Ya. Son como las principales. Sí, pues las más reconocidas. ¿Y cómo te fue en las pruebas especiales? Bien. Bueno, solo que en la Mayor y en la Finis. Pero en la Chile pasé las primeras pruebas, solo no pasé como la entrevista y bueno, y la de prueba de actuación. La más importante. Puta En la la wea. Cato se me olvidó el texto en las primeras pruebas, como el pico. Son anécdotas, son Ahí me anécdotas. fui despidiendo apenas llegué. Conocí el establecimiento y sería. Ya, pero igual después eventualmente pasamos por ahí. Cuando nos presentamos ahí con el desamor y otras weas más, Estuvimos ahí volvimos a estar ahí. y en el escenario. Los rezagados. Pero sí, nunca me tuve una prioridad en verdad donde quedara, solo quería hacerlo. Y prefería la Finis porque había gratuidad. La Cami me dijo lo mismo. Sí. Igual respecto a eso, ¿cómo te fue la PSU? Y como, más o menos. Saqué todo casi 700. Ya. Chiguals. No, menos Igual. matemática. Matemática bordeando los 500 y Pero bueno. Pero aquí hice preo. Pero Ya. porque salí del 2x1, pues entonces Sí, po. la media ahí era nula. Sí. Claro. No aprendí mucho, entonces en paralelo hice el preo y ahí estudié lo que había que hacer en la prueba. Y ahí me defendí, pero no. Me pregunto más que nada porque igual, por ejemplo, en otras entrevistas que ya hice, me contaban que muchas veces no quedaron por PSU. Entonces, Sí. tu caso en realidad no fue eso, pues fue que en las pruebas especiales no pasaste a la siguiente etapa. Exacto. ¿Y en la Finis cómo te fue así como No, puntaje? fue ¿Te mal acordás? la Finis, de hecho. 800, ¿no? Ay. En la prueba especial, 800, punteando. Y de hecho me bajó la PSU, yo creo. Pero Mira, yo voy a hablar de una amiga, no de mí. Yo fui como el puntaje corte ¿De de las mi pruebas generación, especiales? sí. Ya. De mi generación yo era el último cupo. O sea, después de mí, si es que había alguien más, estaba lista de espera. Ya. Pero yo tenía una amiga que no voy a mencionar todavía su nombre porque quién sabe más adelante de la entrevista, no lo sé. Y esta amiga tuvo el puntaje mayor en las pruebas especiales, pero le fue como el repico en la PSU. Entonces yo como por ahí nomás con mi puesto, ¿cachai? Pero Fueron dos extremos. sí, Me mantuve ahí. bien igual. Sí, bien. Cuéntame en resumen cómo tú definirías tu paso por la universidad. Esto tanto en contexto como nosotros teatro inmersos en una universidad con otras carreras, la escuela misma, como nosotros todos alumnos y lo académico. Ponte tú. ¿Cómo definirías más o menos tu paso por todo eso? Pues pasé de todo en verdad. El primer año fue bacán, enamorado de la weá, todos se aman y weá. A las 2 meses ya todos se amaban, incluyéndome. Y después fue un poco en decadencia esa motivación.
pero es un poco por la carrera misma que cómo te expone igual. Yo, hablando de mi parte, yo venía de un lugar muy externo, en mi familia no hay artistas, bueno, mi primo, Claro. pero en general son muy alejados son pico y pala, Ya. ¿cachai? Entonces yo llegué con gente que quizás sí era más cercana al mundo y tenían otras perspectivas de la vida y weá, y eso igual fue chocante para mí, pues, ¿cachai? Entonces fue mucho de, al principio, amor, este es mi lugar y weá, y después con el tiempo fue caleta de cuestionamiento, ¿cachai? Igual yo como hombre, ¿cachai? En un entorno de puras mujeres, también eso fue mucho autorreconocimiento y cuestionamiento de la realidad. Académicamente aprendí caleta, profes súper bueno, pero claro, en ese aspecto siempre me sentí un poco en desventaja, ¿cachai? Un poco, hay gente que tenía mucha experiencia, po, y yo, todo era nuevo para mí, no sé, gente muy letrada o que estudia mucho, y yo, como te digo, salí de un 2 por 1, o sea, lo mío no era estudiar, así me carga leer. Entonces fue como un sub y baja muy brígido. Y ahora estando fuera lo veo más así, bueno. Igual lo extraño. Lo extraño, caleta, porque como te digo, saliendo me alejé un poco. Bueno, no te lo dije, quizás lo vamos a hablar más adelante. Pero saliendo me alejé y volví como un poco más a ese globo mío personal de mi familia. Y por una parte de la universidad y ese mundo me sacaba caleta de ese lugar. Era otra realidad de la que no estaba acostumbrado y era bacán. Me sentía súper cómodo igual, a veces. A veces, pero fue súper intenso. Te dirijo igual porque creo que tu experiencia rescata mucho a lo mejor un poco una minoría dentro de lo que es el arte en general, no solamente aplicando como el teatro. Yo creo que a lo mejor en la música se puede encontrar un poco más como parte de tu experiencia, ¿cachai? Pero precisamente lo que decís, yo soy un poco fuera de este mundo, que a mí también me pasó, porque yo también de Puente Alto nunca hice un taller de teatro el pico. Los colegios no te llevan a ver No, pues entonces como otra realidad. Igual la diferencia es que a mí me gustaba leer de chica y todo el tema, pero esa realidad no se visibiliza tanto y de repente como que pasa eso mismo, porque se siente un poco menos, pero es un poco por el mismo ambiente que se genera, yo creo, en realidad. Sí, y porque... Vamos a pelar. No, pero hay mucho ego, pues, mío también, Sí, está tapado en ego el actor y la actriz. Y al final, queramos o no, lo que te hace hoy tener un lugar también es eso, tu capacidad de mostrarte, pues si la sí. web es tan exclusivo y es tan pocas las posibilidades que tenéis que mostrarte, pues. Y yo siempre tímido y siempre creyéndome menos, ¿cachai? Que los demás, entonces trataba de hacer mi trabajo, pero desde un lugar de no tratar de no pasar a llevar nunca a nadie, po. Y hay mucha gente que sí tiene esa capacidad o esa forma de hacerse ver y weá. Si te da fruto, lamentablemente como en el profesionalismo, po. Pero de repente dejan gente dañada en el camino. Sí, pues, sí, pues. Sí, pues, y también es eso, porque la actor y la actriz es muy de, no sé si apuntar con el dedo, pero es bien moralista igual. Sí. ¿Cachai? Y a mí me afectó caleta, po. De hecho, ayer lo hablé con la psicóloga. Que sí, pues yo en un momento salí y yo me creía la peor persona del mundo, po, weón. Y puede ser quizás, pues, pero todos tenemos un lado oscuro, pues, ¿cachai? Y la gente es muy moralista y al final, por atrás, también comete errores brígidos, también caen los mismos problemas, po. Toda la razón. Toda la razón. Bueno, continuamos con las preguntas. Déjala cagar la tercera pregunta. ¿Te echaste algún ramo? Sí, sí. Es que tampoco lo podéis negar, No. porque te ¿Ya sapearon. me sapearon? Sí. Sí. No, ya, pero no pasó nada, no pasó nada. Sí, pues, me eché producción. Y dramaturgia lo boté antes de echarme. Pero igual tuviste que hacer el curso. Pero sí tuve que hacerlo en verano, sí. Te sapearon los dos, weones, que lo sepas. Así son. No, pero no iba a mentir, pues, weón. Pero sí, me eché. Me eché producción y tuve mis conflictos con el profesor, weón. Chuta. Me discriminó. Ya. Me trató de delincuente. Ándale, yo no sabía eso. Sí, en una clase me huevearon con Cádiz, el Ya. Diego, y me preguntó, ¿por qué te dicen eso? Y ahí el Diego le dijo que yo había ido a Cádiz a grabar una película, Sí. o sea, que yo había ido a Cádiz, y me dijo, ¿y por qué estuviste preso? Me dijo. Esa tallita me tiró. Así mismo. Esa tallita me tiró. No me acordaba. No sé por qué. Ah. ¿Por qué me juzgaron? Ay, ¿por qué me dijo esa wea? ¿Por qué me juzgaron? Pero sí, y sí, me lo eché, bueno. Ya. Y después, ¿cómo hacer todo este trabajo? Después, para poder pasar la wea, ¿cómo lo viviste? Oh, cuando me lo eché fue pésimo. Fue académicamente mis peores momentos de la universidad. Académicamente.
Porque sí, tuvimos palpico de ansiedad y todo. Primero, es un ramo que, por cosas muy básicas, te exigían computador, ¿cachai? Y yo no tenía computador. Entonces trabajaban con PC, ¿cachai? Y yo me quedaba un poco más atrás. Trabajaba en Excel, números, algo que me carga y siempre estaba muy lejano a eso, entonces se me hacía muy complicado. Y debo decir que tampoco me interesaba mucho, entonces chocaba caleta con eso, weón. Y sí, fue intenso, fue intenso. Pero lo sacamos en el verano. Sí, por lo menos. Igual en ese aspecto la Vivi, la directora de la carrera, se puso la capa y nos ayudó a convencer al profe de hacernos el ramo en verano. Tuvimos que pagar ese semestre, pero así no nos atrasamos y lo sacamos. Allí rajuñando, pero lo sacamos. ¿Y Sí. tu experiencia con dramaturgia? Porque lo No, botaste antes de echar. lo boté. Dramaturgia, puta, yo siento que me iba a gustar, porque igual me gusta escribir. Hago música, se llama en las redes. Spoiler. Me gusta caleta escribir, entonces yo cuando iba a tener el ramo tenía caleta de expectativas. Y nos tocó en pandemia. Entonces estaba full depresivo, weón. En pandemia estaba para el pico, entonces en general no tenía ganas de hacer mucho, ¿cachai? Y bueno, entraba a las clases durmiendo, ¿cachai? Había que hacer muestras todos los días de tu weá, o sea, todas las clases, todas las semanas, y yo nunca llevé una muestra, nunca leí mi texto. Y me fui desmotivando porque las muestras que hacía eran dos, eran unos. Entonces, por un momento tampoco entendía bien lo que quería el profe y en pandemia, pico, lo boté. Iba para echármelo, no entendía tampoco que me equivocaba y que eso ya era un problema, porque ya podéis cachar, al menos en producción yo entendía que no sabía, pero aquí en dramaturgia no entendían bien en qué me equivocaba, pues entonces ya eso era fome. Y después cuando lo hicimos también en verano, siento que el otro profesor lo abordó de otra manera, quizás hasta más teórico, porque el primer profesor era full práctico, pues, aprendiendo como escribiendo, pues. De hecho, como que hizo una sola clase teórica. Sí, pues, ¿cachai? Y este otro profe no, nos mandó a analizar películas, ¿cachai? A hacer informes sobre esa película. Y él lo entendí más estructuralmente y me ayudó quizá a aprender también a practicar. Bueno, pues, bueno. Bien. Sí, sí. Luchinto. El mismísimo. Un saludo. Ah, ya. Bueno, la siguiente pregunta es si es que tuviste excelencia académica. ¿En la universidad? Sí. No, po. No, olvídalo, no. No, nunca fui de los buenos. No. Ya no se Mira, bien respeta. actuando, sí, pero el otro no. Ya. No, Chuta. no, para nada, para nada, para nada. Cuéntame entonces a qué te dedicas hoy en día. Hoy en día estoy trabajando. Trabajo de pioneta en una empresa que abastecemos máquinas de snack. Tenemos una ruta, todos los días la misma ruta, por diferentes puntos. Licura, Pudahuel, Lampa, San Bernardo. Y eso me dedico. Físicamente, ¿estás haciendo algo? Estábamos trabajando en una obra con una amiga de la U. La obra fue una sitcom teatral. Hace poco volvimos, entonces estuve mucho rato solo trabajando y sin actuar. Y bacán, igual volver a actuar, es de pana, aunque sea un ratito, una vez a la semana, es bacán. Y eso, trabajo a las 5:30 de la mañana, me levanto a las 5, pero salgo a Tarde, las po. 4:30. Ay, eso es broma. Y a las 5 ya está activo, po, weón. Lo siento, pero sí, por eso ahora puede que esté un poco ojeroso, un poco al pico. Ah, yo pensé que loco iba a decir. Ah, no, eso es de antes. No, por eso puedo verme un poco demacrado, que no soy yo. Tengo ya. sueño. Amigo, está ahí regio. Gracias. Eso que se puede. Y ahora también estoy trabajando a las tardes, porque mi familia está con un proyecto familiar de una botillería. Entonces ahí estoy aportando cuando me necesitan. Trabajo de 7 a 11:30 ahí. Yo hoy día tengo que irme A trabajar. a seguir trabajando. A trabajar. Estoy ahí internado. Entonces me imagino que te estás ahí manteniendo con esas otras pegas más que tener una pega artística que te sustente. Sí, lamentablemente sí. Quizá en otras circunstancias podría. Es que creo yo que el actor, eso, o la actriz, es hacerse la carrera, ¿cachai? A un largo plazo para luego poder vivir de eso. Pero esos primeros años de trabajar gratis y dedicarle el tiempo completo a eso que no es remunerado, personalmente no tengo la posibilidad, ¿cachai? Tengo que, por mis posibilidades económicas, qué sé yo, o familiares, no puedo darme el gusto de dedicarme 100% a algo que no es remunerado, ¿cachai? Desde que salí, puta, supe que tenía que hacer mi plata, pues, ¿cachai? Y en eso estoy, pues, ojalá podría dedicarle el 100% del tiempo a la actuación, ser el mejor. Pero por ahora Ganar un no. Oscar. Y ganar un Oscar a los 26. Por ahora no, me toca trabajar sin perder tampoco la ilusión de actuar ni de mantenerme en el mundo del arte.
También hago música, me gusta, tampoco me dedico el 100% a eso, la verdad. De hecho, no saco un tema hace 84 años. Pero sí, es mi realidad y por ahora estoy haciendo eso, haciendo dinero. Igual gracias a eso pude comprarme un auto, que quizás tampoco me llena del todo, pero es una herramienta igual, yo que vivo a la chucha, que me sirve caleta y en verdad también es un logro para el mundo capitalista y funcional, súper bien visto. Claro, A mí no me llena mucho, pero es un logro. pero sirve. Y es gracias a trabajar. De tu experiencia, esto ya vamos a remontarnos así como más antiguo, ¿cuál fue tu primera experiencia que tú consideres que es tu primera experiencia como una obra, un casting, una grabación? ¿Cuál fue tu primera experiencia? Yo creo que la Tierra Prometida. Es que tuvimos la suerte que en primer año nuestra profesora de actuación estaba trabajando en una obra, en un musical, y necesitaba un pueblo multitudinal de harta gente, y coincidió que le tocamos nosotros como curso y tuvo la idea de incluirnos en su obra profesional como este pueblo, como este coro del pueblo. Entonces ahí trabajamos profesionalmente, estuvimos en el Teatro de la FIN y todo, y esa fue mi primera experiencia, yo creo, como profesional. ¿Y te costó prepararte para eso? Me gustó caleta, weón. Es que Ya. como te digo, el primer año fue harto amor y weá, entonces el Ya. grupo era bacán, la Elvira es de pana. Si bien yo no canto, ahí lo yo soy suelto, pero no canto, entonces técnicamente sí me costó caleta. Pero como te digo, donde el grupo era súper amable, no fue tan difícil como estudiar, como ensayar, yo lo pasé súper bien. O sea, costó como por weas técnicas, pero no porque no te haya gustado la experiencia. Exacto, por las herramientas que traía yo nomás, me costó quizá un poco más que el resto, pero no, como el grupo, como experiencia profesional fue de pana. Mira tú, qué bueno. Ahora vamos a pasar a otra cosa, como saltando de preguntas a preguntas, ¿ya? Estoy hablando como de actualidad, o no tan actual a lo mejor, pero la última vez que hiciste por lo menos esto. ¿Cómo preparaste tú tu material para poder presentarte como a casting? Si es que tenéis fotos, tenéis reel, tenéis un currículum, ¿cómo lo preparaste? Justo antes de empezar esto hablábamos de eso un poco. Hoy como profesional siento que sí es necesario tener tus buenas fotos, tus buenos videos, que no los tengo, que no me he dado el tiempo de hacerlo, pero al principio era celular. Mi hermana, sácame fotos porfa. Sí tenía en un párrafo casi como un currículum de todo lo que dice, nombre, edad, experiencia, dónde estudié y claro, todas las cosas que he hecho. Que igual durante la U tuve la oportunidad de hacer hartas cosas audiovisuales, entonces igual eso me sirvió harto para poner en el currículum. Pero sí recomiendo y creo que es importante tener un book profesional. Y actualizado. Y actualizado, sí, sí, de todas maneras, sus buenas fotos profesionales, hasta su buen maquillaje, mierda. Pero sí, sí, es importante, yo creo. Para estos como trabajos que ¿tuviste que hacer como algún casting? Sí, sí, hice hartos castings igual. Encuentro bacán la parte del casting. Sí, porque son hartas personas para un personaje y todos son diferentes, pues, weón. Y eso es bacán. Y también encuentro bacán que los personajes, para el audiovisual me cuesta crear un personaje. Siento que algo de tu personalidad completa a lo que está buscando el director o directora y eso es bacán, como tú lo interpretáis, ¿cachai? Y eso lo encuentro entretenido. Aparte también vaya armando un perfil, pues, porque no podemos negar que cada uno tiene una personalidad, una forma de ser, unas experiencias de vida que te hacen completar ese personaje, pues eso no lo podéis negar. Creo que es difícil actuar, ¿sí? Pero es difícil hacerte cargo de realidades que no son tuyas. Y lo admiro caleta a la gente que puede hacerlo, ¿cachai? Pero siento que por eso es tan importante el casting, porque sea verídico hasta documental, entre comillas, pero no sé, bueno, siento que la experiencia de uno tiene que tener algo que ver con ese personaje. ¿Y estos castings que tú, los que participaste, fueron presenciales o fueron online? Presenciales. Igual siempre partieron como, ya la primera etapa las fotos, te escogen y después mándame una escena grabada, ¿cachai? Y ahí también, hermana, me grabé hablándole a la cámara. Y después ya te quieren ver en cámara o en persona. Bacán. Me gusta que hayas sido tan detallada también con el paso a paso. Respecto a lo, juntando estas, un poquito las dos cosas. Tu primera experiencia que tú tuviste en este caso, que fue La Tierra Prometida, que fue tu primera experiencia teatral, versus lo que tú hiciste como ya el egreso, después del egreso, todo como ya teniendo herramientas, habiendo pasado por toda la carrera. ¿Tú eres capaz de reconocer las herramientas que fuiste adquiriendo y notas alguna diferencia entre esta primera experiencia y lo último que has hecho? Yo creo que sí, caleta. Principalmente en la autoría. El primero acataba lo que me decían, casi que ponte aquí, a esto aquí, hazlo así, pero sin entender por qué, ¿cachai? O por qué
funcionan las cosas o por qué no funcionan. Yo siento que a lo largo de la carrera hoy en día sé identificar qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, po. Y es bacán darse cuenta de eso, como ir descubriendo weas. Quizás a veces hasta tanto actuar tantos años se te queda como en el cuerpo, pues, ¿cachai? A veces quizás ni siquiera sabría decirte por qué no funciona, pero hay algo de mí que dice, todo desentona, esto está raro. Obvio que es importante identificar el por qué no funciona, pero sí, yo creo que sí, noto la diferencia. Brígido. Considerando ya, una vez ya egresado de la universidad, todo el tema, ¿cómo fue tu primera experiencia laboral artística, independiente que sea remunerado o no? ¿Cómo la viviste? Yo creo que lo único que he hecho después de la U ha sido la obra con las cabras. ¿Y cómo fue el proceso igual? Porque este grupo igual es distinto, como que hay otra gente con la que no has Sí, trabajado. pues, gente que no conocía y todo, pero al principio igual fue caótico porque la directora estaba en la misma que nosotros, pues, ¿cachai? También era recién egresada. Probablemente lo más difícil yo creo que es saber ensayar. Y bueno, ella que estaba en la misma que nosotros tampoco tenía la experiencia para trabajar con gente, pues, ¿cachai? La directora tiene un estatus o tiene la función de ordenar y de dirigir un grupo, pues. Yo creo que eso es lo más difícil. Porque yo, por ejemplo, me cuesta mucho dirigir porque no sé hasta qué punto meterme en el trabajo del actor o actriz, ¿cachai? No sé hasta qué punto dirigir sus propuestas, no sé hasta qué punto negar sus propuestas, ¿cachai? Entonces, yo creo que lo más difícil es en ese proceso de ensayo. Y creo que las cabras lo abordaron súper bien, porque planificaron desde antes cómo iba a ser el proceso de ir encontrando la obra, ¿cachai? Si bien había una idea de texto, el texto se fue completando con ideas que salieron en los ensayos. Y yo soy muy partícipe de eso, de ir descubriendo la obra, ¿cachai? Y así también la Cata encontró los personajes por eso, ¿cachai? Porque fuimos creando los personajes y ahí ella encontró los personajes y ahí escribió los textos de los personajes. Por ejemplo, mi personaje se pega a su Spanglish, ¿cachai? Sí. Y eso no estaba en el texto de la Cata antes. Y lo escribió por lo que encontramos ahí. Eso me encuentro bacán. Bueno, y creo que el ensayo es lo más importante, que ahí aparece la obra y eso yo creo que es lo más bacán también de la actuación, de ir descubriendo weas por probarlas, pues no por tener una idea predeterminada de algo, sino que esto funcionó porque lo vimos funcionar, pues, ¿cachai? Que apareció y funcionó, pues no porque era una idea predispuesta. ¿Qué cosas de esta experiencia tú crees que aprendiste que no las aprendiste en la teoría en la escuela? Ensayar, a ensayar, aún nos sigue costando, por ejemplo, si el ensayo a las 4 empezamos a las 5 a ensayar, siempre. O sea, no siempre, pero generalmente Borra eso. es así. Perdón, amiga, los delate. No, pero sí, yo creo que eso, el proceso del ensayo, yo creo que es lo más difícil y lo que menos te enseñan en la U, porque en la U te mandan a ensayar a la casa, po. Te mandan a crear una escena, ¿cachai? Y donde son un grupo de 4 personas, las 4 personas opinan, pues bueno, entonces es difícil hacer todas las ideas, po. Es difícil que todas las ideas congenien en algo, po, porque son muy diferentes. Y eso creo que no te lo enseña tanto la universidad. Es difícil igual darse cuenta de eso, yo creo. El tema de que no te enseñan a ensayar realmente. Las clases no es lo mismo que un ensayo en realidad, para nada. Pero yo creo igual como, ya en volar me estoy pasando mucho a volar en mi cabeza, pero igual lo tomo un poco con respecto a lo mismo que habéis dicho antes, como esto de estar como en otros contextos. Siento que igual pasa con eso mismo, que los profesores a lo mejor, los ayudantes, toda esta gente que está Cargo. a cargo de los alumnos, igual se asume que tienen que saberlo. Claro, es como no, pero si yo les estoy dando herramientas, ustedes ya deben saberlo, Sí. ¿cachai? Y no sé si están así en realidad. Sí, y claro, ellos lo saben por su experiencia profesional, Claro. que es muy diferente lo profesional a lo académico. Son 20 personas y de las 20, quizás 10 ya han tenido experiencia antes, claro, y 10 no tienen ni idea. Y también vuelven a aparecer los egos, porque por eso yo encuentro muy importante la función del director. Por eso creo que el director tiene que estar en los ensayos, tiene que crear la escena. Es el director el que guía el proceso, pues si bien el actor tiene su autoría en cada escena, pero necesita un guía, porque si no todos quieren, no todos, pero sí hay muchas ganas de mostrarse, como te decía, sobre todo en la U, porque ahí vaya armando tu imagen también. Y ocurre que en esta libertad de los ensayos también hay gente que quizás tiene una personalidad más bajita o qué sé yo, se pierde un poco, y le toca acatar ideas de otros que quizás no estaba ahí de acuerdo. Y ahí es donde el director aparece, ¿cachai? En tratar de que todo sea democrático y que ojalá las opiniones de todos estén en la escena. Como mediadas un poco. Exacto, mediada, que sea una discusión donde todos tengan opinión, sin pasar a llevar a nadie.
Brígido igual. Nosotros como que no hablábamos mucho lo mejor. O sea, y se hablaba igual, obviamente, es que como puta, no sabemos ensayar y la weá. Aprendemos ciertas cosas, obviamente, en la escuela, que es como pasábamos todo el día de repente ensayando y era como, bueno, no se trata de, en realidad, cantidades, calidad. Si yo le pego un ensayo así, pero a full, de 1 hora, probablemente mucho más productivo que estar todo el Pero día encerrado claro, y mirándonos las caras. si bien cuando hablan de herramientas, yo creo que los profes son herramientas técnicas, Claro. ¿cachai? Pero esto de ensayar lo aprendí haciéndolo, pues, Sí. ¿cachai? No te lo enseñan en clases. Pues. Ya. Déjala cagar. No, pero también una pregunta cortita. ¿Tienes perfil cultura? Creo que sí, pero del año el pico. ¿Para qué te pregunto si estás teorizado? No, ni cagando. Creo que en la U, por ahí por el 2019. Ya, cuando recién estáis empezando. Ah, no, pues lo actualizamos en Desamor, parece. Desamor, sí, parece. Como el 2021 o 22. De ahí que no toco la wea. De ahí que no se toca la wea. Bueno, pero. Sí. No, pero está bien igual, pues sí, al final cada uno verá si lo hace o no. Finalmente la buena obligación tampoco. Tampoco sé qué tan importante es. Tú sabes más. Sí, un poco, es como más para postulaciones como de fondos, becas y esas cosas, que ahí te lo piden como requisito. Fuera de eso, en realidad no es tan Por vital. eso no es tan importante, porque esos fondos. Ya, ese es otro tema. Están bien a fondo. Ese es otro tema, a lo mejor no entremos ahí. Esta pregunta, ya spoileaste un poco, que te dedicas también a la música. Ah, sí. ¿Cómo ha sido intentar para ti compatibilizar la carrera actoral y la musical? Bueno, igual no te dedicas a ninguna al 100%, pero estás como conviviendo con ambas partes igual. Mira, ambas carreras están solo en mi mente. Pero sí, por ejemplo, yo hago mucha música, pero digo que está solo en mi mente porque nunca han salido a la luz. O sea, tengo temas arriba, pero hace años que no subo ni una canción ni nada. Pero sí, cada vez que creo música, y por ejemplo, en hechos muy puntuales, me imagino el video, por ejemplo. Y ahí siento que se entrelazan las dos. Tengo muchas ideas de imágenes o de conceptos. Eso, trabajando harto con concepto igual. Que eso yo siento que también me enseñó el teatro. Conceptualizar las cosas. Yeah. Sí, sí, eso. Me gusta trabajar como con conceptos que son un poco más amplios, no sé, dan posibilidad de interpretación, ¿cachai? No es solo esto es así y así, sino que te da la posibilidad y que la gente esté de acuerdo o lo interprete de su manera, ¿cachai? Claro. Que no sea algo tan cerrado. Yo creo que ahí se interceptan. Bacán, igual yo, mira, muy metiche de mi parte, una opinión que tú no me preguntaste, pero creo que igual es importante como de repente valorizar el proceso. El resultado sería como tener las canciones arriba, pero que tú estés grabando, que tengáis las letras de las canciones, igual es un trabajo que estáis haciendo, ¿cachai? Independiente que no se vea al público. A propósito de hablar con las psicólogas, hablamos mucho con mi psicóloga a propósito de esta misma idea también del podcast, que es como un poco valorar el proceso, porque estamos como muy inmersos, que es algo que también me dijo mi psicóloga, ¿no? Nuestra generación, que tenemos mucho esa weá de la inmediatez, que tenemos que ver resultados, tenemos que llegar al éxito, como el éxito, digamos, como lo plantea un poco esta misma vida como capitalista que tú dijiste, ¿cachai? Cuando en realidad podemos diferenciarnos de eso, saber que es difícil, saber que como actores nos vamos a demorar a lo mejor 10 años en poder lograr consagrarnos, ¿cachai? Como para evitar como esa decepción un poco de, bueno, estoy logrando lo que quiero hacer. Sí, es muy certero porque también lo habló ayer con mi psicóloga que esas presiones cuesta uno, no sé, hoy en día está todo muy sujeto a la aprobación de la gente, ¿cachai? Y uno casi que trabaja para eso. TikTok, todo eso es contenido para que la gente lo reciba bien, ¿cachai? Y es todo muy rápido y muy cortito y muy intenso, ¿cachai? Entonces, yo mismo, de hecho, no saco canciones porque cuando saqué no las escucho nadie, po, mi mamá. Entonces digo, no sirvo para esto, ¿cachai? Claro. Uno empieza a decir eso y termináis por quizás no profundizar en algo que te gusta y que te hace sentir bien, pues, ¿cachai? Claro. Por estas mismas ganas de ser aprobado. Y empezáis a compararte con la gente Sí. que a tu edad está ganando un Emmy. Claro. ¿Cachai? Y ahí empezáis a atraparte y quizás a dejar de lado proyectos que con constancia quizás podrían haber funcionado. Po. A largo plazo, si no funcionó hoy, quizás tiempo era otro. Po, ¿cachai? Sí. Y eso cuesta demasiado aprenderlo. Y creo que es lo peor. De hecho, yo lo he dicho muchas veces de valorar el proceso y todo, pero internamente quiero mañana salir en la tele, tener un disco de platino y, Sí. ¿cachai? Y esa mismo te frena, po.
y te frustra y al final terminas ahí no haciéndolo. Y es fome. Cuando en realidad debería ser como un poco al revés. Eso debería motivarte. Como que si lo quiero hacer, empezar a ver estrategias para llegar a eso, más que desmotivarte y no dejar de hacerlo. Pienso yo. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Bueno, esta weá también es lo mismo, pues bueno, tengo que estar publicitándolo, tengo que estar viendo que den like a las weas, que no Y sé todo qué. tú, po. Todo lo vas a hacer tú, no es eso lo otro, porque es difícil que alguien venga y lo haga por ti. Por eso creo que es importante unirse también y hacer grupos de trabajo, porque nadie va a hacer las weas por ti, ¿cachai? Y hacer todo sola es dificilísimo. A pesar de que es lo que toca quizás al principio, pero cuando son un grupo donde cada uno tiene diferentes herramientas y capacidades, podrían funcionar mucho mejor las cosas. Pero eso mismo, el capitalismo, la inmediatez, todo eso nos lleva a ser terribles individualistas, oye, cada uno a salvarse solo. Yo mismo cada vez pierdo más la fe como en el trabajo en comunidad. Y está mal, pues, ¿cachai? Pero son demonios que me atormentan. Todos tenemos contradicciones, así que para qué. Sí, brígido, Aquí entramos a una pregunta que es un poco más como... personal. ¿Puede ser como ¿Íntima? personal? No sé, íntima, sí puede ser un poco. Es Me como... cagué de desnudarme. Ah, se sacaba la polera. Oye, a propósito de desnudarse, dije que te había visto muchas veces el poto. ¿En este podcast? Sí, lo dije en el capítulo de la rena. Buen podcast. Necesito que tú aclares que no es porque yo sea una degenerada, sino que era porque efectivamente... No, porque efectivamente estábamos de repente en muestra o en ensayo y yo justo entraba a un lugar donde tú te Sí. estabas cambiando de ropa. Por Es favor, que- aclararlo. Sí, yo soy muy de mostrar mi foto. No, mentira, pero es que puta, teníamos la confianza de cambiarnos ropa ahí y siempre coincidía mi cara con su foto. O sea, su Al revés. con su cara. Sí. Puta la wea. Salimos más funados, wea. Y ahora sí, en serio. ¿Por qué sale ese tema, weón? que estábamos hablando, wea, como de cuerpos desnudos con la reina, wea. Sí, es que no, era porque, bueno, cosas. Ahí lo voy a tener que ver el capítulo. ¿Qué cosas le dirías a tu yo del pasado que tenía la ilusión de entrar a estudiar actuación? Tomás, quien no tenía idea de nada. Yo le diría que lo hiciera, pero que se preparara un poco más, que leyera un poco más, que estudiara un poco más. Porque al principio yo creía que era solo pasarla bien y disfrutar, ¿cachai? Pero yo creo que también hay que ser bien Mateo, que todavía no lo soy. Pero sí, hay que ser bien Mateo y Mateo, la verdad es que sí. Y eso, prepararse y estudiar doble, bueno. Pero no me arrepiento para nada, para nada. Creo que es una experiencia súper importante. Es difícil, pero no sé, te enseña a cuestionar la realidad brígido y tu propia realidad. Eso yo creo que es lo que más rescato. La posibilidad de cuestionarse, cuestionar la realidad en la que estamos, en la que estoy yo. Si bien me fui a un extremo y caí en depresión, pero Me pregunté demasiado. me cuestioné demasiado, pero está bien. Estoy muy de acuerdo contigo. Ya, que como ya nos saliendo un poco más de lo íntimo, ¿qué consejo no cliché le dirías a un postulante de actuación? Por ejemplo, anda con tijeras siempre. Córtate la uña a las patas. Claro, una cosa. Consejo no cliché al estudiante de teatro. Cuando entré a la sala, olvida tu vida. Chucha. No sé, weón. Creo que es importante dejarse permear o dejarse modificar. Y a eso me quería referir un poco, como a no imponer tu estilo de vida a nadie, porque son muchas personas y todas con estilos de vida diferentes. Y pasa mucho en la escuela que quieren imponer opiniones o creen que la realidad es una, ¿cachai? Y no está bien, porque son muchas personas. Bueno, creo que el teatro, eso es lo bacán del teatro, de poder discutir todas las realidades y cuestionarlas todas, ¿cachai? Si bien hay límites que no se pasan y hay errores que si son verdad, dentro de esos límites del respeto sin pasar a nadie, permitir escuchar todas las opiniones y cortarse la uña. Importante, muy importante. Sí, pues yo creo que está bien no estar de acuerdo siempre. Eso. Sí, a mí hasta el día de hoy me costaba. Es que eso yo me sentía muy inferior, entonces me costaba debatirle a alguien, ¿cachai? No me sentía en la posición de poder dar mi opinión en todos los puntos, ¿cachai? Yo creo que mientras sea con respeto y no digáis una barbaridad, porque obvio, es importante aceptar todas las opiniones. Me parece muy bien. Eso. ¿Sí? Cortarse la uña, ya le dije. Cortarse la uña. La última pregunta, pauteada, porque después quizás te siga preguntando, bueno. ¿Contaste con apoyo para estudiar? Esto familiar, económico, amistoso, romántico, etcétera. ¿Contaste con este apoyo para poder estudiar?
Sí, caleta. Puta, o sea, familiar, nunca me cuestionaron que estudiara eso. Ya. ¿Cachai? Si bien donde yo vivo tan a la chucha, vivíamos tan a la chucha, quizá ahí yo me sentía a veces en desventaja, como en cuanto a cada 2 horas siempre de la U, y a veces sí me cuestionaban un poco que estuviera todo el día afuera, weá, no lo entendían, pues, ¿cachai? Pero sí, tuve harto apoyo. Amigos. Sí, sí, pero aquí me voy a poner denso. Ah, Pero al principio fue todo muy intenso y la gente, todos se amaban, así se conocían 2 meses y se amaban mucho. ya. Y después vi muchas, no sé si traiciones, porque al final el problema era la importancia que uno le da a esas personas, pero puta, no sé, no sé si no entregarse demasiado, pero al final son tan pocas las opciones en el teatro, la gente igual va a verla por sí misma. Y no está Claro. mal, ¿cachai? Pero no podía esperar que alguien te ponga la camiseta por ti. Siento que son muy poca la gente que yo podría confiar del teatro, ¿cachai? Y sí tuve apoyo emocional de mi expareja. Eso fue yo creo que la persona que más me apoyó en el proceso. Pero en cuanto a amistades, muy poco, muy poco. Simplemente, yo creo que es tema mío que... O pasaron muchas cosas que me hizo decepcionarme de gente que quizás quería mucho o confiaba mucho en ese momento. Claro. Quizás yo soy muy desconfiado, pero creo que hay que tenerla ahí, ¿no? A la gente. ¡Qué tanta, Encuentro que está bien, tiene que ver igual como con los propios límites que uno tiene de repente, como decir, escucha, que yo no tanso con esto, ¿cachai? Ponte tú, yo ahora, más de adulta, a una persona que yo encuentro que no es leal o no es sincera conmigo, yo la corto de raíz nomás, me chupo un huevo. Puedo mantener una relación cordial, pero no me interesa seguir relacionándonos más allá de eso. Yo encuentro que está bien, igual como que tengáis, eso yo creo que son tus límites Es que también. en cuanto a mis valores, claro, yo creo que la lealtad es de los valores que más valoro, para que la redundancia. Sí, po, y quizá está bien que cada uno se salve solo, po, weón. Sí, al final son las posibilidades, pero de donde yo vengo no es tan así, po. Por ejemplo, si yo voy y no dejan ir a mi compañera, prefiero que hable. Que saqué senda frase. Que la saqué del Profundo. hoyo. Que saqué del hoyo esa frase. Te juro, no la pensé, no la leí en ningún lado. Pero dice que igual yo creo que a lo mejor puede haber un equilibrio. Ya, es que soy muy de creer en los equilibrios también. Pienso que a lo mejor va a quedar de amarilla. ¡Ah! Como, No, bueno, pero digamos luego que me pintaron amarillo toda la carrera, por no mojarme el potito. sí, es verdad. Yo doy fe de eso porque yo era la que decía amarillo. No, pero más allá de eso, pienso que igual, obviamente está bien de repente tener que salvarse el culo solo, pero creo que también es muy importante la comunidad. O sea, no lo digo solamente porque se me ocurrió y me lo saqué del hoyo también, sino como también basándose un poco, explorando como desde la ciencia, un poco, ¿Ya? que igual el ser humano es un ser. Supervivencia. Claro, que es un ser que necesita sobrevivir a ciertos factores externos que pueden ser una amenaza, pero también necesita de la comunidad. Como que no puede vivir solo el ser humano tampoco, porque bueno, somos mamíferos y necesitamos comunidad. Sí, Listo. sí. ¿Cachai? Entonces creo que como ese es el equilibrio, saber empezar a identificar, porque bueno, la ventaja del ser humano sobre los animales es que nosotros tenemos conciencia, se supone. Entonces, podríamos aprender tal vez a equilibrar esas cosas, yo creo. Entonces, como que al final, para mí por lo menos creo que eso sería lo importante, pero también entiendo como si hay gente que se va a cualquiera de los dos extremos, ¿cachai? Como que es pura comunidad y bueno, luchamos por la comunidad y todo el tema. Sí. Probablemente estoy más Hay para ese momentos, hay lado, momentos. pero también entiendo como esa gente que es como, no, pero es que a mí nadie me ha regalado nada y yo voy Sí, y po. me importa un pico, así que me voy a pasar a llevar a alguien en el camino, ¿cachai? Sí, pues. En verdad está bien, pues. Son visiones. Sí, está bien. Las banco. Solo que yo decido con qué gente juntarme. Y no te voy a invitar a mi cumpleaños. ¿Tenés ganas de volver a hacer teatro? Sí, caleta. Caleta, siento que me hace terrible bien a mí personalmente. De hecho, también uno de los motivos o de las cosas que hablo con la psicóloga es que siento que no estoy en el lugar que me gustaría estar, ¿cachai? A mí me gustaría estar actuando full o viviendo de mi imagen, qué sé yo, haciendo música. Y es puede ser que sea una frustración, pero tampoco nunca he ido a buscar ese sueño, ¿cachai? Nunca ha sido como una meta, ¿cachai? Y sí, me gustaría hacerlo más todo el rato. Está bien. ¿Se viene algo musical eventualmente? Sí, sí, ahora sí. Yo voy a grabar un video la próxima semana. Bueno. Ya grabé un video hace una semana atrás. No sé quizás cuándo salga porque las ediciones están ahí, ¿no? Pero sí he hecho harta música y me está gustando caleta la música que estoy haciendo. Y ahora sí tengo ganas de sacarla, ¿no? Tengo ganas de mostrársela a la gente. Y sí, va a salir música, no tengo ni una fecha, pero va a salir música. Terrible triste. Música terrible triste. Está bien, igual. Pero es lo que somos. El Niños mal, el tristes. mal del artista es basarse en el sufrimiento. Sí, sino que somos puros niños tristes en este país. Sí. Sí.
En fin, ¿alguna reflexión que quieras compartir o algo? Siento como que siempre que digo esa frase como que estoy haciendo la misma hueá que hacían los profes Sí, en las clases. ¿cómo les pareció la clase? Claro, no voy a decir. No, me parece muy bacán lo que estoy haciendo. Bacán hablar de teatro y no solo del teatro, sino las diferentes personas que vienen van a contar su experiencia, po, y donde el teatro trabaja mucho con la realidad y con las personas. Es un trabajo casi antropológico. No, pero habláis de las personas, pues entonces Sí. bacán hablar de las personas desde diferentes perspectivas, pero en un mismo concepto que el podcast. Entonces va a ocurrir ahí una discusión de diferentes opiniones, diferentes realidades, diferentes experiencias. Espero que le ayude a la gente también para entender que hay muchas opiniones y que quizás yo tengo la opinión que tú tienes, o quizás no, pero para no creer que estamos solos en esta weá. Sí. Que pasa mucho, po, saliendo de la mierda, creí que está ahí solo en la weá, po, que también puede ser porque, como te digo, cada uno salva el potito, pero estos momentos son bacán porque son de unión y de reflexión de dos personas. Claro. Y yo, se ponen a rabiar. Pero eso, bacán, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. Bacán, 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 sí. Sí, es que yo creo que tenía como harto de eso de haberme perdido también un poco. También tiene que ver con la misma exigencia de decir, puta, no estoy haciendo nada, ¿cachai? Pero también después tomé conciencia que había hecho el diplomado el año pasado. Terminé en enero de este año. Sí estuve haciendo cosas, solo que no las veía materializadas, me costaba verlo, ¿cachai? Y era como, pero es que no estoy haciendo nada de teatro y la weá, ¿cachai? Ese hoyo culiado fue cuando se me ocurrió esta idea. Y mira, tú escribís todos los días, tú hacías arte todos los putos días. Escribir es bacán porque escribir lo que veí y lo que te pasa, po, y probablemente le pasa a muchas personas. Esa es la weá como en ese hoyo de encontrarse solo, te das cuenta como que en realidad no estáis tan solo. Esta realidad, la mía, la tuya, la de los chiquillos que ya entrevisté, los que voy a entrevistar más adelante, son todas realidades que probablemente alguien en algún punto se puede sentir identificado. Y creo que eso igual es la importancia de haber tenido tan variadas las experiencias, ¿cachai? Dentro de todo esto. Así que nada, pues muchas gracias por haberte dado el tiempo, hermanito mío. Usted sabe, Sí, mi chan, mi estamos sangre. para eso, para las que sea. Gracias a ti por la oportunidad igual, porque yo no preparé nada de lo que dije, pero hablando me doy cuenta de lo que opino. Hablando porque uno no suele decirlo, po, Sí. weón. Entonces a veces no sabéis qué opináis ante las cosas, pues, pero hablándolo, escuchándome, Ujú. puedo saber qué opiniones tengo y es importante tener una opinión. Con la Belén también nos pasó un poco habernos dado cuenta que estas cosas no son cosas que hablamos en la escuela. Me dijo como, bueno, yo no tengo idea de tú estudias esta actuación, bueno. Y no sé por qué no es algo que hablamos, ¿cachai? No nos preguntamos nada, así realmente, pero compartimos el espacio, compartimos experiencia y todo bacán, pero no se da tanto la conversación. Y al final igual también para ustedes como brígido revisar todas esas cosas, porque probablemente han tenido estas conversaciones ustedes con ustedes mismos, pero que alguien venga a preguntar Sí, po, y tener que verbalizarlo es otra wea. verbalizarlo es otra wea. Es como escribirlo, es súper importante o algo. Yo lo digo desde el que no lo hace, pero ahora haciéndolo me doy cuenta, pues. Y es bacán, es bacán. Bacán, muchas Obrigado. gracias, Tomasito. Y nada, pues, con ustedes, nada, ahí coméntenos, compartan, Suscríbanse. suscríbanse, síganos en redes sociales, está la web. Adiós.